difícil hacer la charla en vivo, pero pues ojalá salga todo como se espera. Para contarles un poco, como para ponerlos en contexto, primero quería contarles que aquí en Alemania el cirujano pediátrico maneja también el trauma pediátrico, es decir, nosotros vemos todos los pacientes con diferentes tipos de fracturas, a diferencia en Colombia, que en Colombia lo hacen los ortopedistas. Aquí el cirujano pediatra maneja no solo la parte de cirugía visceral, sino también de cirugía urológica y de cirugía traumatológica. Lo único que no hacemos nosotros es cirugía de cardiovascular, ni tampoco hacemos cirugía, neurocirugía. De resto, digamos que está todo como concentrado. El hospital en el que estoy haciendo mi residencia es un centro europeo de traumatología. Somos centro especialista también de quemaduras y somos centro especialista europeo en tratamientos de malformaciones congénitas y sobre todo efectos de pared en neonatología. Entonces, digamos que es un centro que reúne muchas patologías y he tenido la fortuna de estudiar acá y de ver muchas cosas y hacer las comparaciones con respecto a Colombia. Entonces, pues nada, vamos a arrancar y en el transcurso pues les iré contando más o menos cómo se manejan las cosas aquí y qué cosas podríamos aplicar en Colombia para mejorar ese tipo de cosas. Em, para empezar con este tema, me pareció supremamente importante el tema de trauma pediátrico porque es un tema que obviamente afecta a muchísimos niños a nivel mundial. En las estadísticas de la Organización Mundial para la Salud tenemos que alrededor de 200.000 niños se mueren por año a causas accidentales y no accidentales en el mundo y es una cifra realmente alarmante. Les traje esta otra tabla en alemán. Primero, pues obviamente les pido disculpas porque esté en alemán, pero me pareció súper importante traerlas. A propósito, aprovecho para pedirles disculpas también si llegan a haber algún tipo de error ortográfico, pero pues trabajar con un teclado, con una nomenclatura diferente es un poco difícil y pues obviamente las correcciones no vienen aquí con, con este tipo de teclados. Pero bueno, volviendo aquí al tema, en Alemania en los últimos años se ha visto una reducción bastante notable con el tema de mortalidad en niños em, con el paso de los años. Aquí ustedes ven si se puede comparar entre el 99 y el 2000, digamos que la mortalidad estaba por encima de los 250 niños por año y llegó a bajar al 2018 a 136 nomás. Y esto tiene varias interpretaciones y una interpretación es la manera como manejan aquí el trauma. Digamos que obviamente es una cultura un poco más organizada y digamos que la red de hospitalización está muy bien organizada y está muy bien comunicada. Es decir, hay servicios obviamente de ambulancias, como en Colombia, de diferentes empresas, pero digamos que todas están en conexión con una misma central y al lugar del accidente llega siempre una ambulancia con los paramédicos y los paramédicos son los que en el transcurso deciden si necesitan un médico de emergencia o la misma central que está recibiendo la llamada de auxilio determina si es necesario enviar directamente al médico de urgencias y qué tipo de médico de urgencias se envía, porque hay médicos de urgencias para este tipo de situaciones, para adultos obviamente y para niños. Entonces la manera en que ellos deciden cuándo van y cuándo no, el tiempo de reacción obviamente es muy, pues en comparación con Colombia obviamente es supremamente rápido. Las ambulancias tienen en menos de 5 minutos que llegan al lugar del accidente. Y si se necesita un helicóptero para el traslado, el helicóptero tiene que llegar también en los siguientes 8 minutos. Es la regla pues que hay aquí en este país. Y lo otro es que en el momento en que llega el médico de urgencias allá al lugar de los hechos, es el que define qué hospital es el adecuado para ese niño de acuerdo al trauma que tenga y qué centro de referencia de trauma hay en la cercanía. Y el paciente obviamente es trasladado con un previo aviso, es decir, nosotros recibimos en el hospital en servicio de urgencias un llamado de urgencias donde dicen va a venir al trauma un niño en estas y estas condiciones y llega en los siguientes 7, 8 o 10 minutos, entonces se activa todo un sistema de emergencias encabezado por el servicio de unidad de cuidado intensivo, por anestesiología y por cirugía pediátrica para un manejo pues conjunto. Digamos que eso obviamente permite ver aquí la reducción de la mortalidad en estos pacientes.
y pues obviamente el tratamiento es mucho más efectivo. Eso en comparación pues con nuestro sistema en Colombia, que obviamente tiene muchísimas cosas para mejorar. Y esta es desafortunadamente la tabla estadística en Colombia. Si uno ve, hay muchísimos pacientes que se mueren anualmente, muchísimos niños que se mueren anualmente por accidentes. Si se hace la comparación en un año con Alemania, donde Alemania se murieron en el 2018 136 pacientes, pues en comparación con Colombia la cifra es realmente alarmante. Y este es el punto que obviamente nos tendría que prender las alarmas y empezar a hacernos preguntar qué estamos dejando de hacer. De pronto no qué estamos haciendo mal, porque sí tengo que aprovechar y decir que en Colombia la medicina, o por lo menos la formación en medicina, es de muy buena calidad. Y eso lo valoran también los alemanes acá. Tengo muchos colegas, hay actualmente varios colombianos trabajando aquí en Alemania y, y realmente se puede uno comparar y se da uno cuenta que tenemos una muy buena formación, pero esa formación no se puede perder y esa formación tenemos que aprovecharla y volvernos un poquito más activos y preguntarnos eso, ¿qué estamos dejando de hacer y qué podemos hacer para poder cambiar? Miren, aquí en Alemania sacan líneas de manejo y protocolos para cada cosa. Y esas las sacan simplemente con datos estadísticos, estadísticas que se toman o que las ha tomado un grupo de internos, de estudiantes y de residentes que aprovechan todos los pacientes que han estado ingresando al hospital durante un periodo de 5, 10 años o 4 años y de esa manera logran estudiar esas estadísticas y esas patologías que se han presentado y cómo se actuó y qué diagnósticos se tuvieron para sacar ese tipo de guías. Y son guías que se están actualizando por lo menos cada 2 años y eso ha ayudado realmente muchísimo. Más adelante les voy a mostrar un par de cosas acerca de eso. Y pues si nos ponemos a pensar en Colombia, yo sí les tengo que decir que en Colombia vemos muchísimos más pacientes de los que se ven aquí en Alemania. Y eso quiere decir que tenemos muchísimos más datos para poder recolectar y poder sacar una muy buena información. Entonces, como para que les quede eso ahí en la cabeza rondando, que podemos ser también una parte activa de ese tema y mejorar las cosas un poco desde nuestra parte, pues en lo que podemos hacer. Em, Ya pues la definición específica de trauma pediátrico pues son todas las lesiones que pueden ser intencionadas y no intencionadas que pongan en peligro la vida de los niños. Y esto de intencionadas y no intencionadas es muy fundamental y están viendo ahí abajo esa parte que está en rojo que dice maltrato infantil y es algo en lo que tenemos que estar muy pendientes y con los ojos muy abiertos. En trauma pediátrico tenemos pues que obviamente es generado por causas externas, ¿no? Tenemos diferentes tipos de traumas que son los cerrados, los penetrantes y también los traumas térmicos. Y ese conjunto de traumas pueden ser accidentales y no accidentales, como ya hemos dicho. Y entre los intencionales están ese, y es el maltrato infantil. Y tenemos que tener los ojos abiertos, pero nosotros no podemos ser jueces, no lo somos ni podemos entrar a juzgar a un grupo familiar, ni nada de eso, pero sí tenemos que tratar de tener un ojo crítico y un ojo agudo para este tipo de situaciones. Hay lesiones típicas de maltrato infantil, y les voy a poner un ejemplo. Si al servicio de urgencias en el que ustedes están o en el rural, cuando estén en el rural, llega un bebé de menos de 10 meses de edad que tiene una fractura de fémur o una fractura del antebrazo, pues hay que preguntarse qué pasó. Es decir, si ese niño se cayó, ¿por qué se cayó primero? Eh, y tenemos que preguntarnos, ¿pasa ese mecanismo del trauma para esa fractura que tiene ese niño? Porque, digamos, un niño de 10 meses que ni siquiera puede caminar, que apenas está tratando, si al caso, de pararse, pues es supremamente difícil que tenga un tipo de fracturas de estas como el fémur. ¿Sí? Entonces son como esas cosas que tenemos que decir, es típica de esta lesión en este niño a esta edad, está pasando algo más y esas cosas nos las da no solo una buena anamnesis, sino también un buen examen físico. Y ahí estamos nosotros, ¿no? Nosotros somos esa primera línea de batalla, nosotros somos esa primera línea
de defensa de esos niños que llegan al servicio de urgencias. Y estoy hablando de nosotros como médicos generales, como médicos rurales, donde tenemos ese primer contacto con el paciente y por eso es fundamental tener claras unos tipos de conceptos y de situaciones de alarma que nos tienen que hacer reaccionar de manera adecuada. Obviamente hay factores determinantes en la mortalidad en los traumas pediátricos. Digamos que hay causas que se pueden prevenir, pero desafortunadamente no tenemos una cultura preventiva. Y a veces no tenemos esa cultura preventiva no por voluntad propia, sino porque las condiciones en algunas zonas de nuestro país no lo permiten, ¿sí? Digamos, hay personas que viven en situaciones de extrema pobreza, donde la cocina está pegada junto a unos cables eléctricos muy mal cubiertos, con la cama al lado donde duermen 5 o 6 personas, y digamos que en ese tipo de situaciones es muy difícil tratar de prevenir accidentes, y con mayor razón tenemos que tener ese tipo de conceptos claros y tratar de prevenirlos en cuanto se pueda, y si no, por lo menos tratar de actuar de una manera oportuna y adecuada. Y obviamente otro punto fundamental en la mortalidad es la eficacia en la atención prehospitalaria en los servicios de urgencias. Si bien les contaba que aquí en Alemania, digamos, cada vez que un accidente de tránsito o que un niño se cae en un trampolín en la casa, se llama al servicio de urgencias y llegan de manera inmediata, ¿sí? Digamos que ese tipo de oportunidades permiten que la mortalidad se reduzca en los países. Y ese servicio de pronto no lo tenemos nosotros ahora, y no lo tenemos no solo porque tengamos una mala malla vial, por decirlo así, porque tengamos además un tráfico terrible que no permite el desplazamiento adecuado de los pacientes, sino porque además se usa de manera inadecuada los servicios. Y se usa de manera inadecuada los servicios porque no se tiene una atención oportuna. Entonces, creo que es una problemática que todos conocemos, que ustedes mismos ya como estudiantes, como internos y como residentes, pues han visto, incluso como pacientes seguramente han visto, y es el mal servicio, el mal uso de los servicios de salud. Y lo otro, como les decía, ¿no? Esa infraestructura vial y esa infraestructura no creada para una prevención y un tratamiento oportuno de pacientes es lo que hace tan crítica la situación y tan elevado ese número de mortalidad en Colombia, hablando en este momento solo de pacientes pediátricos, porque pues en las otras áreas obviamente también está igual de mal. Y hay otros factores adicionales a eso, si es, por ejemplo, o ya propios de los niños, ¿no? Son los niños que son súper activos, que además están conociendo el mundo, que tienen ese espíritu temerario que los, que los lanza pues a hacer actividades que no están propias para ellos y que les pueden causar lesiones, y eso pues también tenemos que tenerlo en cuenta. Y eso tenemos que tenerlo en cuenta en ese tipo de cultura de prevención, ¿no? Porque están esos casos de los niños que meten los dedos en las tomacorrientes, o están los casos de los niños que simplemente ven algo alumbrando rojo y lo quieren coger y se queman, o jalan una taza que tiene agua hirviendo y se queman, o que no le tienen miedo a los animales y se acercan a perros callejeros y sufren heridas, eh, o perros desconocidos, pues no tienen que ser callejeros, pero hablo de callejeros refiriéndome a Colombia, que tenemos un montón de perros callejeros que no sabemos si son agresivos o no, y esa falta genera heridas como estas, ¿no? Abulsiones o amputaciones parciales de, 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 de partes específicas del cuerpo, o nos llevan pues a accidentes con imágenes como estas que estamos viendo aquí. ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros en esa primera línea de batalla como médicos generales, como médicos rurales, para tratar de manejar las cosas bien? Una es tratar de inculcarle a los familiares esa cosa de que debemos tratar de evitar ese tipo de accidentes, que tenemos que tener esa cultura de prevención. Miren, si nos tomáramos el tiempo adicional de ver al paciente, examinarlo y darle una receta médica, de hablar con los papás y explicarles que eso fue algo que se pudo evitar, que tiene que tener precauciones de aquí en adelante, que tiene que estar pendiente de cosas específicas, eso ahorra no solo una consulta innecesaria, sino ahorra además que el niño sufra un trauma severo que lo puede llevar a la muerte,
Por eso tomarse ese tiempo de hablar con los papás y de explicarles exactamente qué está pasando, qué pasó y qué se pudo haber prevenido es también muy fundamental en este tipo de casos. Em, ¿Qué hacer? ¿Qué hacer nosotros como médicos en esa primera línea, ¿no? Primero, tenemos que priorizar, ¿no? Priorizar la atención. Es decir, en Colombia tenemos el triage, a veces se hace de manera adecuada, pero a veces también se hace de manera inadecuada. Entonces tenemos que procurar que los niños que tienen un trauma los veamos de manera oportuna y más adelante van a ver los casos de por qué se tienen que manejar esos niños de manera oportuna y rápida y no que estén allá afuera sentados en una sala de espera 5 o 6 horas, sino tenemos que darle prioridad a ese tipo de cosas. Importantísimo y muy importantísimo la anamnesis. Si nosotros no hacemos una anamnesis efectiva, profunda, no vamos a poder llegar al fondo de lo que está pasando. Y aquí me voy a volver a remitir al tema de maltrato infantil. Y además del maltrato infantil, por ejemplo, el tipo de quemaduras, ¿no? Es súper importante preguntarle al paciente, los papás, qué pasó exactamente, si estaban los padres o si había alguien que pueda contar exactamente con detalle qué fue lo que ocurrió, cómo fue exactamente, fue la caída, cómo sucedió la quemadura, qué se hizo después. Ese tipo de puntos son fundamentales, pero además documentarlos. La anamnesis nos da unos datos increíbles, no solo para hacernos una idea de lo que pasó, sino para tratar de visualizar un poquito hacia el futuro, de pensar qué consecuencias puede traer ese trauma que tuvo ese niño y cómo podemos ayudarlo. Y el examen físico obviamente también es fundamental. No nos podemos concentrar en las lesiones obvias. En los niños uno no puede hacer eso. Independientemente de lo que sea, y más si se tiene la sospecha de maltrato infantil, hay que examinar al niño prácticamente desnudo. Obviamente aquí hay que tratar de tener un poco de cuidado en las zonas del país donde hace frío, pues obviamente a los bebés se les deja primero en pañal, tratar de dejar unas cobijas cercas pues para que mantengan la temperatura, y se tiene que examinar al niño de manera completa, en busca de otro tipo de lesiones, en busca de hematomas, en busca de rasguños, en busca de lesiones viejas. Hay que ser muy, muy exactivos con el tema del examen físico. Y ante una situación de emergencias, hay que tratar de implementar medidas primarias y oportunas para evitar unos daños posteriores. Es, o sea, en nuestras manos está que un niño pierda una extremidad, que un niño quede con cicatrices de por vida que puedan afectar su movilidad, su autoestima. Por eso es súper fundamental ese manejo de nosotros como médicos generales y como médicos de primera línea ahí. Hay que minimizar las secuelas. Y esas secuelas se minimizan y esos daños secundarios se minimizan haciendo un diagnóstico oportuno, un tratamiento inicial oportuno y una remisión oportuna. Vamos a entrar ahora, como les dije al principio, ¿no? Es supremamente difícil tocar con profundidad todos los temas pues, que se quieren tomar en tema de trauma pediátrico, pero vamos a tratar de hablar un poco como de los traumas que más causan mortalidad en el mundo. Y empezamos pues obviamente por el trauma craneoencefálico, ¿no? Que está en todas las edades, chiquiticos, bebés, hasta adolescentes. Y cada uno en su rango pues tiene unas causas específicas, ¿no? No es lo mismo un trauma craneoencefálico en un niño de 13 años que se cayó porque estaba haciendo ciclomontañismo a un chiquitico de 6 meses que se cayó de la cama de los papás o que se cayó de alguna otra cómoda o alguna de estos accidentes evitables, pero pues dependiendo de la edad obviamente se tienen situaciones diferentes. Como les contaba al principio, aquí en Alemania se hacen protocolos para absolutamente todo y se hacen protocolos basados en datos clínicos que se han tomado a través de los años, eh, que han hecho que se puedan establecer protocolos muy oportunos. Y oportunos es, por ejemplo, en nuestra clínica, todos los niños menores de un año que tuvieron un trauma craneoencefálico, independientemente de la severidad, en principio se quedan hospitalizados en la clínica durante 24 horas para hacerles un seguimiento neurológico. Pero más que hacerlo de manera automática, decir niño menor de un año se cayó para adentro, vamos a vigilar el neurológico y listo, que pase el siguiente, no.
volvemos a lo mismo y es hacer un tema concienzudo y volver desde el principio. La anamnesis, fundamental. Preguntemos cómo se cayó, de qué altura. Miren, un niño de menos de un año basta solo con una altura de 40 centímetros para que tenga una fractura de cráneo. Es decir, incluso si el niño se pone de pie y se cae de lado y se pega, supongamos en la región parietal occipital, tiene una alta probabilidad de tener una fractura de cráneo. Es decir, no podemos pensar que todos los traumas en los niños son banales. O pensar simplemente tiene un chichón, pero el niño está bien. Tenemos que ser un poquito más activos y dejar de pensar tan superficialmente, porque hay lesiones de estas que se pueden manejar y podemos evitar una muerte temprana en un niño a través de un trauma de estos. El, cuando se hace un TAC de cráneo, ¿no? Esa es la siguiente pregunta, ¿no? Porque digamos que es un tema en Colombia que no está claro, que desafortunadamente en las clínicas no tenemos como los conceptos claros y no es tan fácil decidir, le hacemos un TAC de cráneo a este niño o a este no. Y digamos que aquí eso se ha establecido porque en Alemania tienen un sistema muy estricto de protección de los niños con el tema de la radiación. Aquí hay que hacer un consentimiento informado para tomar una radiografía. Los médicos tienen que tener un curso, de hecho son dos cursos especiales de radiación para asegurar que el médico tiene conocimiento de los daños que puede traer las radiaciones y que tenga la habilidad, pues por decirlo de alguna manera, de, de solicitar un estudio radiológico. Claro que a la par de eso se han desarrollado equipos de alta tecnología donde se tienen TAC de cráneo, una dosis de manera súper rápida, son un par de segundos nomás y ya se tiene una imagen de cráneo completa, igual de muy buena calidad, pero el niño ha recibido casi que menos de lo de una dosis de una radiografía de tórax. Entonces, digamos que aquí ese no es el problema, pero igual sí lo tienen muy estricto y no le hacen TAC de cráneo a todos los niños. Y eso en gran parte se ha evitado actualmente y es porque se tiene una herramienta fundamental que es la herramienta de la ecografía. Desafortunadamente en Colombia nosotros dependemos mucho de los radiólogos y pues si somos honestos en un servicio de urgencias de una ciudad pequeña, en un servicio de rural o en un puesto de salud, pues no tenemos un radiólogo a la mano que nos ayude con eso. Eh, Algo que me llamó la atención mucho al principio aquí en Alemania es que los médicos de cada especialidad son los encargados de hacer sus ecografías y sus estudios, sí, sus estudios ecográficos. Digamos que el radiólogo está muy puntual para hacer otro tipo de intervenciones o analizar otro tipo de estudios un poco más complejos. Pero aquí a lo largo de la residencia, los residentes tienen que aprender a hacer ese tipo de estudios y es una herramienta súper clave. Eso es algo que no es difícil y que es una ayuda fundamental y muchas veces en algunos centros de salud hay un aparato de ecografía que está simplemente ahí botado. Podemos ser un poco más activos, podemos preguntar y de interesarnos por saber cómo se utiliza. No hacemos ningún tipo de radiación ni daño al paciente y sí le podemos ayudar con un diagnóstico oportuno. Y eso lo traigo a colación es porque aquí automáticamente niño menor de un año con un trauma craneoencefálico que tiene una inflamación, un hematoma o un chichón, pues como llamamos en Colombia, en alguna parte específica del cráneo, lo podemos examinar con una ecografía y se puede ver claramente si el paciente tiene simplemente un hematoma subgaleal o si tiene efectivamente una fractura de cráneo. Incluso con un transductor de ecografía de abdomen se puede hacer una sonografía transparietal contralateral y se puede identificar si hay un hematoma subdural o epidural. Súper fácil, súper sencillo y se demora un par de segundos y se tiene el diagnóstico. Obviamente eso tiene un entrenamiento específico, pero simplemente les doy el dato para lo mismo que les decía, tenemos que ser un poco más activos y preguntarnos qué podemos hacer, no quedarnos en nuestra zona de confort, sino tratar de pensar un poquito más allá de qué podemos hacer. Es fundamental en el trauma craneoencefálico es
la anamnesis de manera concienzuda para saber específicamente qué pasó, para tratar de descartar que no haya un trauma infantil y hacer un examen físico completo. Miremos si el niño tiene algún tipo de lesiones en alguna otra parte del cuerpo, ¿no? Acordémonos que los niños, por lo general, por debajo de los 6 meses, pues su peso corporal casi que se pone en la cabeza. Es casi que una regla que el niño que se cae va a caer por lo general primero con la y por eso son lesiones en los pequeños. Entonces, de todas maneras, tratar de hacer un examen físico completo es supremamente importante. Lo otro es preguntarle a los papás cómo ven ellos que actúa el niño. Es súper difícil evaluar el estado neurológico de un bebé que no habla y que no tiene contacto con nosotros, pero también lo es difícil para un niño de 4 o 5 años que ya habla, pero que a raíz del trauma se siente asustado, con dolor, y digamos si adicional a eso tiene una lesión severa, como una fractura o un hematoma peridural, pues no va a estar neurológicamente eh, em, pues adecuado para contarnos y para respondernos las preguntas que queremos hacer para evaluar su estado neurológico. Pero sí nos podemos ayudar mucho con los papás. Es decir, si el papá dice, mire, ¿sabe qué, doctor? El niño está muy somnoliento, el niño ahorita me está haciendo unas cosas incoherentes, no le entendí lo que me estaba diciendo, me empezó a hablar de cosas que hicimos hace 4 días, me preguntó que quién era yo, eh, o está como agitado, está como agresivo. Esos puntos son fundamentales, preguntárselos al papá y saberlos porque son finalmente los que van a ayudar. Yo no puedo llegar a decir, el niño está muy apático porque simplemente no me quiso responder y porque yo le preguntaba y no me respondió y por eso le voy a dar una clasificación de Glasgow bajita, porque no sería una cosa real. Esa no sería una evaluación real. Ahí nos tenemos que apoyar mucho con los papás. ¿Y qué es lo que los papás nos están contando de cómo ven a su hijo en esa parte neurológica? Y eso, ese interrogatorio lo podemos dirigir nosotros para sacar la información que necesitamos. De ahí podemos determinar si el paciente tiene un deterioro neurológico o no. Entonces, en conjunto, si evaluamos si el paciente tiene o no un deterioro neurológico más unos hallazgos al examen físico positivos, pues podemos sacar y decir, este niño probablemente sí pueda tener una lesión de cráneo, eh, tengo que remitirlo inmediatamente, digamos que ante la inseguridad, ante un trauma grave, ante unos signos claros de un trauma craneoencefálico severo, más la información que nos dan los papás, pues lo mejor es actuar lo más rápido posible. Lo más rápido posible es monitorizar al niño, canalizarlo y remitirlo a un centro cercano que tenga un servicio por lo menos de TAC o que tenga por lo menos un radiólogo y que le puedan seguir prestando la atención adecuada. Importante ante la sospecha, por ejemplo, de una fractura de cráneo es por lo menos tomarle un cuadro hemático para saber cómo está la hemoglobina. Con eso tenemos una hemoglobina inicial. A veces tenemos pacientes, o hemos tenido por lo menos aquí en la clínica pacientes con caídas que pensamos que son súper banales, una inflamación pequeña en la cabeza, se le toman los parámetros iniciales y tienen hemoglobinas normales y los pacientes empiezan a hacer taquicardias a las 12 horas o alteraciones neurológicas y les tomamos una hemoglobina de control y la hemoglobina ha caído 1 o 2 puntos y ahí está, por ejemplo, la sospecha de que el paciente está teniendo una hemorragia en alguna parte y pues aquí obviamente lo que primero se piensa es un hematoma epidural o subdural. Y ahí pues se toman nuevamente los, las medidas siguientes, que son obviamente las siguientes imágenes diagnósticas. Y era lo que les decía aquí. Esta es una imagen súper fácil de hacer con un transductor lineal que se pone encima de donde está el hematoma y se puede ver cuero cabelludo, tejido celular subcutáneo y esta ya es la galia. Esto que se ve aquí es ya el hematoma subgaleal. Y aquí ya viene la primera cortical del cráneo y se ve claramente esa interrupción de la cortical, donde uno puede decir, aquí hay una interrupción de la cortical, no es la sutura, porque las suturas que tienen los bebés de todas maneras se ven muy claramente en una forma de sierra, pero digamos que las corticales concuerdan, no hay una
una disociación de las corticales como se ve acá, sino es una línea continua de la cortical, pero se ve, digamos, aquí la sutura. En este caso era más que evidente que tenía una fractura ese niño. Digamos que aquí, con mucha imaginación, obviamente, haciendo cambio de contrastes en la ecografía, pues se puede ver aquí ya el cerebro como tal y se podría identificar si hay un hematoma subdural o no. Digamos que estos casos son completamente evidentes, donde se ve un hundimiento del cráneo y uno dice probablemente sí tengo una fractura, pero muchas veces no es así de evidente. Muchas veces es simplemente ese hematoma, esa inflamación en esta parte, que incluso con la palpación se puede sentir un poco de crepitación y esos son como los signos de alarma que tenemos que tener en cuenta. A este niño se le tomó un TAC de cráneo y pues se evidenció que tenía no solo ese hematoma subclavial, sino que también tenía un hematoma peridural. No tuvo que ser intervenido, pero muchos pacientes, muchos niños, yo pensaría que más del 70% de pacientes con los hematomas epidurales o subdurales son intervenidos quirúrgicamente por neurocirugía y los vemos en conjunto. Pero, pero, pero hay que tener mucho cuidado con este tipo de traumas. Entonces, pendientes de la anamnesis, pendientes de estar preguntando activamente a los papás cómo ven ellos el estado neurológico del paciente, hacer un examen físico adecuado y si tenemos herramientas como la ecografía, utilizarlas y remitir al paciente lo antes posible, sí se puede hacer. Otro tema súper importante que causa también mucha mortalidad, trauma en niños, es el trauma de tórax cerrado. ¿No? Digamos que tenemos en Colombia desafortunadamente mucho trauma, no solo por accidentes de tránsito, tenemos también trauma de guerra y eso es muy triste. Obviamente meter ese tipo de traumas en niños en una estadística, pero pues desafortunadamente es así. Y digamos que esos traumas nos pueden traer un neumotórax o un hemotórax, ¿sí? Y son situaciones de emergencia en las que tenemos que actuar ya. Tenemos que ser súper rápidos en actuar en este tipo de situaciones porque son situaciones que comprometen claramente la vida de los pacientes, ¿sí? Ese neumotórax o ese hemotórax se pueden deber a una laceración em, del pulmón o de los órganos intratorácicos por una lesión vascular, que pueden ser obviamente por una lesión penetrante, por un trauma externo o por un objeto externo, perdón, o supongamos por una fractura de costillas que genera ese trauma penetrante en los órganos internos. Y ahí tenemos que actuar supremamente rápido, ¿no? Volvemos a lo mismo. En ese tipo de traumas es importante saber qué pasó, porque a veces tenemos niños que tienen simplemente una escoriación pequeña en el tórax y pensamos siempre que es simplemente algo banal, que no está pasando absolutamente nada y que lo podemos manejar simplemente así nomás, pero hay que ser un poco más activos, hay que hacer una buena anamnesis y hay que hacer muy buen examen físico. Eso también aquí es súper fundamental, porque es la única manera de palpar cualquier tipo de crepitaciones, de puntos claves de dolor, hacer una auscultación adecuada nos permite también identificar si el paciente está teniendo un neumotórax o no. Identificar además cómo fue, ¿no? Porque no es lo mismo que un niño se caiga de unas escaleras o que se caiga porque se puso a trepar un árbol o que iba en la bicicleta y le atropelló un carro o que se lanzó al río y se pegó contra una piedra en el río. Digamos que hay que ser muy concienzudos haciendo esa anamnesis. Eh, Aquí en esta otra, digamos que estas son imágenes como para tener en cuenta, ¿no? O sea, hay lesiones, digamos que no son tan graves, un poquitico de líquido, que nos dan un poquito de tiempo para manejar el paciente o para remitirlo, pero hay situaciones en las que sí tenemos que actuar rápidamente. En unos neumotórax realmente grandes, con compromiso pulmonar, que seguramente son pacientes que tienen un deterioro de la saturación de oxígeno, que tienen un aumento de la frecuencia respiratoria, que tienen un aumento de la frecuencia cardíaca compensatoria, pues por el neumotórax de tensión, como este, que son situaciones en las que tenemos que actuar ya. Y si somos los médicos rurales o si somos los médicos de un centro de salud en un pueblo lejos, tenemos que saber cómo manejar estas cosas. Y seguramente, y por suerte ahora que al salir de la universidad hay que hacer estos cursos de reanimación y estas cosas, pues digamos que son puntos que se han tenido claves
y uno piensa que a veces no le toca, pero siempre llega la situación en la que tenemos que actuar y hay que actuar de manera rápida. Un neumotórax de atención que no se trata es un paciente muerto, punto. Ahí no hay nada más que hacer. Por eso, pilas con esas actualizaciones, pilas con tener esos conceptos claros, pero sobre todo pilas con lo que les decía ahorita del anamnesis y el examen físico. Les traje estas dos tablas que están en alemán, pero se las traje por una razón muy específica, es para contarles, como les decía al principio, que aquí tienen unas líneas de manejo para cada cosa. Y son líneas de manejo que han sacado las asociaciones a lo largo de los años y de los estudios que han hecho en todas las clínicas. Entonces se reúnen consensos de todas las clínicas y vuelvo a lo mismo. Son estudiantes y son internos y son residentes que pensaron un poquito más y que fueron un poquito más activos y reunieron toda la información y dijeron, oiga, mire, por ejemplo, esta tabla me parece súper importante y me llama mucho la atención. Y es que ellos cogieron un grupo de pacientes que llegaron y miraron qué se había documentado en la historia clínica, de qué hallazgos clínicos habían visto los médicos que vieron por primera vez a ese paciente y con el diagnóstico que se les hizo por medio de una radiografía o de un TAC de tórax, cuál fue el hallazgo que se encontró y lo correlacionaron con ese examen físico y se dieron cuenta y sacaron una relación para saber qué probabilidades tenía un paciente de tener un neumotórax o un hemotórax de acuerdo a unos síntomas y signos clínicos específicos. Entonces acá dijeron los pacientes que tenían un dolor torácico, que tenían disnea y que tenían una alteración en la auscultación, tenían una probabilidad de más del 99% de tener un neumotórax o un neumotórax. Claro, muchos van a decir, no, pues eso es obvio. Sí, eso es obvio, pero de pronto no es obvio para todo el mundo. Sí, y una cosa tan banal pues como este cuadro, la sacaron de eso, de ver historias clínicas y de ver datos y sacar conclusiones. Y eso lo podemos hacer nosotros porque tenemos muchísimos más pacientes en Colombia de lo que tiene, por ejemplo, Alemania. Y tendríamos muchísima más información para sacar datos importantes como esto y poder sacar protocolos que nos sirvan para hacer un manejo adecuado. Em, y ellos sacan también aquí qué es lo importante y lo relevante en esas lesiones torácicas y qué se tiene que identificar. Y volvemos al examen físico que nosotros conocemos, ¿no? Hacer una inspección, cómo está respirando el paciente, tiene algún tipo de inflamación en el tórax, tiene una respiración paradoxa, tiene dificultad respiratoria o no, está haciendo retracciones intercostales o no. El examen físico también incluye la palpación y eso lo sabemos y lo aprendimos en semiología. Y digamos que ese examen físico concienzudo nos lleva a hacer un diagnóstico rápido. Miren, ese examen físico no nos demoramos más de 60 segundos. Miramos y mientras que estamos mirando vamos palpando y en ese mismo instante nos estamos poniendo el estetoscopio para poder examinar al paciente. Pero esos exámenes físicos hay que hacerlos rápido y hay que tratar de siempre estar pensando en qué lesiones pueden llegar a ser graves para esos pacientes. Eh, y volviendo al tema de las situaciones graves y específicas, como por ejemplo los neumotórax de atención, donde tenemos que actuar ya, voy a traer a colación las recomendaciones de ATLS. Seguramente alguno de ustedes ha tenido la oportunidad de hacer un ATLS. Hasta antes se conocía esa compresión con los yelcos en una posición que se llama la posición de Monaldi. Esa era la posición que conocíamos antes, que era en el espacio, en el segundo espacio intercostal con línea medio clavicular, se hace una punción directa para hacer una decompresión de ese neumotórax a tensión. Fue muy efectiva. El problema es que además de efectiva, también se encontró que tenía una alta probabilidad de lesiones de estructuras intratorácicas como vasos sanguíneos, de lesionar en sí el pulmón y, por ejemplo, también el corazón. Por eso la ATLS, después de muchos estudios y recoger mucha información de muchos países, determinó que la manera más adecuada y las líneas actuales son hacer una decompresión con el mismo yelco, pero en la posición donde se pondría un tubo de tórax, es decir, en el quinto espacio intercostal con línea medioaxilar o línea axilar anterior. Ahí vienen discusiones que pues en eso no nos vamos a andar ahorita, pero digamos que en general es en el quinto espacio intercostal con línea medioaxilar. Y es porque se encontró que era el mejor espacio en el que se podría hacer esa punción. Derecho o izquierdo, da igual.
Cuando hay neumotoras, atención, pues en la parte derecha estaría comprimiendo el pulmón, no tenemos de pronto tanto riesgo, aunque se tiene, pero no se tendría tanto riesgo de hacer una lesión del pulmón. Entonces, eso es clave, es barato y se hace rápido, pero hay que identificarlo claramente. Está el paciente saturado, taquicárdico, tuvo una lesión de tórax, a la auscultación no se le oyen los ruidos respiratorios, es decir, tenemos una alta probabilidad de un neumotórax. Atención por la causa que sea, por trauma, porque se le rompió una ula, por lo que sea, pero si estamos en un servicio de urgencias en el rural o en un pueblo lejos, tenemos que actuar y tenemos que darle tratamiento a ese paciente ya. Este estudio que tengo aquí me pareció muy importante, lo hicimos en la clínica, pues lo hizo el servicio a nombre de nuestro jefe y los anestesiólogos pediatras. Y ellos cogieron también en varios estudios, varios pacientes que llegaron al servicio al trauma, trauma con trauma torácico y se llevaron a TAC de trauma. Se encontraron o se sacaron los pacientes que tenían neumotórax o hemotórax a causa del trauma y se hicieron mediciones con respecto a ese neumotórax para saber específicamente qué tamaño de yelco se necesitaba en un rango específico de edad. Por eso me pareció chévere e interesante, pues simplemente como una información. Yo sé que a muchos no les va a interesar, pero lo que les digo, un trauma de tórax nos puede llegar a cualquiera en cualquier momento. Y en ese tipo de situaciones tenemos que saber actuar. Y pues no es lo mismo, obviamente, coger a un niño de 1 año y meterle un yelco grandísimo que se le pone a un adulto en un trauma y pasárselo en el tórax, porque se lo podemos atravesar incluso hasta en el corazón y pues no queremos lesionar más al niño, sino la idea de nosotros es ayudarlo. Por eso me pareció un tema, un artículo muy interesante, es un artículo corto y simplemente da como los puntos de las recomendaciones que se vieron a raíz de este estudio con esos 197 TAC de tórax, donde dijeron, listo, los niños entre 0 y 4 años se les utiliza un yelco de este tamaño, entre los 5 y los 10 de este otro tamaño, y entre los 10 y los 14 de este otro tamaño, y por encima de los 14 pues se utiliza un yelco que se utilizaría para adultos. Más adelante miramos a ver si podemos de alguna manera compartir la presentación para que ustedes también la tengan y después puedan sacar también el número de hoy del artículo para que puedan leerlo con calma. Trauma cerrado de abdomen, otro tema fundamental que también dejamos pasar por alto, ¿no? Son los niños que se caen en la bicicleta, que les vemos simplemente raspaduras, se quejan un poquito de dolor. Hay que ser un poquito más concienzudos también aquí con el tema de la anamnesis y el examen físico. A veces dejamos pasar lesiones gravísimas por alto. Aquí se tiene también un protocolo, niño que se cae montando bicicleta, niño que se cae a un árbol o que se cae a una altura de más de 1,5 metros y tenemos una sospecha de un trauma cerrado de abdomen, se deja hospitalizado para una monitoría. Es decir, se pone el niño en monitor, se le toman pruebas de función hepática, pruebas de función renal, un parcial de orina y por supuesto una ecografía, porque hay muchas lesiones que se dejan de ver y son lesiones supremamente graves, como una ruptura renal, una ruptura hepática, una ruptura de vaso, un desgarro de los grandes vasos, incluso también perforaciones de víscera hueca por el trauma. Entonces, ojo, porque los niños a veces no se quejan tanto como nosotros pensaríamos que se quejaría una persona después de un trauma de estos. Entonces, eh, ante un trauma de abdomen donde veamos que el paciente, obviamente si tenemos unos signos claros de un abdomen agudo, pues está más que obvio que el paciente se monitoriza, se canaliza y se remite. Punto. Eso no hay nada más que hacer. Pero ante la duda hay que tratar de ser también un poquito más activos y pensar en lo grave que puede llegar a ser la lesión y por eso es súper importante una anamnesis. Porque no es lo mismo entregarle al compañero y decirle, oye, mira, te dejo a este paciente en observación porque tuvo una caída y se pegó en el abdomen y vamos a observarlo, a que le digas, hey, se subió a un árbol de más o menos 3,5 metros y se cayó justo sobre una raíz del árbol y se pegó en el costado derecho, está con dolor abdominal. Sí, son cosas importantes y claves para manejar a ese paciente adecuadamente. Y les traigo un ejemplo. Este niño me llegó a mí en un turno una noche, se había caído al mediodía en su bicicleta, al tropezarse y caerse se pegó con el manubrio en la parte abdominal ventral. Es decir, por debajo de las costillas se pegó normal.
Y a raíz de que el niño tenía un aumento, una persistencia, más bien un aumento, una persistencia del dolor, eh, a la mamá le llamó la atención y la mamá consultó. El niño entró caminando, no tenía ni taquicardia, tenía un poquitico de dolor a la palpación. Digamos que el mismo niño decía que su dolor era más o menos de 5/10 en una escala del dolor. Más sin embargo, siguiendo el protocolo de examinar al paciente, tomarle pues muestras, muestra de orina, muestra de sangre y ecografía, en la ecografía se veía claramente que el paciente tenía una ruptura renal. Obviamente para eso se necesita entrenamiento, para hacer una ecografía adecuada, pero digamos que lo que se puede hacer en primera línea en un rural o de médico de urgencias en un centro de salud es por lo menos examinar al paciente. Examinar al paciente y hacer algo que podemos tener en cualquier centro de salud y es un parcial de orina y un cuadrito hemático. Ahí estamos viendo qué tan bien está la hemoglobina y si el parcial de orina muestra que el paciente tiene una hematuria, hay que sospechar después de un trauma de abdomen que el paciente tiene una ruptura renal. Eh, Porque, por ejemplo, en este caso, este niño, la clínica no daba ni siquiera para que tuviera, pues, una lesión tan severa como estas. Aquí en el TAC se ve claramente cómo tiene una ruptura completa. Este niño, por suerte, no tuvo que ser operado, pero duró 9 semanas hospitalizado y de las 9 semanas, 7 fueron en cama. El paciente no se podía ni siquiera mover. Afortunadamente, el hematoma encapsuló pues la lesión y no sangró más, pero pues su recuperación tardó. Afortunadamente, en la cintigrafía que se le hizo después en la camografía renal, que se le hizo después, no se evidenció ningún tipo de disminución de la función renal, pero eso fue simplemente suerte. No todos los pacientes y no todos los casos terminan en tan buen caso como este. Muchos pacientes con estas lesiones terminan con una nefrectomía o con una esplenectomía o con una cirugía mayor por una ruptura renal. Entonces es fundamental, vuelvo y les digo, un examen físico y una anamnesis bien hecha en este tipo de pacientes para saber qué tenemos que hacer. Por último, para no quitarles más tiempo, porque además ya llevamos 48 minutos, en este tema es también súper fundamental quemaduras, también lo vemos mucho. Digamos que la mortalidad por quemaduras, por lo menos aquí en Alemania, no es tan alta, pero sí genera lesiones y secuelas permanentes que debemos tratar de evitar. Volvemos a lo mismo, anamnesis fundamental. Hay que preguntarle a los papás cómo pasó, ¿sí? Y con qué fue además, ¿no? Con qué fue la quemadura. No es lo mismo que la quemadura haya sido con aceite caliente, no es lo mismo que haya sido con agua, no es lo mismo que haya sido una quemadura por corriente o por contacto, por ejemplo, con una plancha o estas cosas. Y fundamental también preguntar el mecanismo, es más con la idea de buscar en el fondo que no haya sido a causa de maltrato. Acá vemos muchos niños que, por ejemplo, llegan con quemaduras completas de la mano hasta la mitad del antebrazo y son quemaduras sospechosas. Digamos que la reacción normal del ser humano es que ante un evento doloroso, nuestra reacción es quitar nuestro miembro, por ejemplo, en este caso, de eso que nos está generando ese evento doloroso. Es decir, es supremamente improbable que un niño tenga una quemadura hasta el antebrazo, porque el niño apenas está metiendo los dedos en una taza, inmediatamente siente el dolor y retira. Es decir, que esas quemaduras, por ejemplo, de ese tipo, nos tienen que hacer sospechar de algún tipo de maltrato. Quemadura de pronto por apagada cigarrillos, son también clásicas en maltrato infantil. O los papás que castigan a sus hijos porque, no sé, se hicieron popó o alguna cosa de estas y los meten en las tinas con agua hirviendo, se queman los genitales, se queman la parte de los glúteos. Son como ese tipo de características y de lesiones típicas que nos tienen que hacer sospechar de maltrato infantil. Eh, y importante también saber cómo actúan los cuidadores en ese momento. Hay papás que les dicen inmediatamente se le regó, fue a jalar una olla, se le regó toda el agua encima, lo que hicimos fue quitarle la ropa y de una vez le pusimos paños de agua fría o le echamos un poquito de agua fría. Como que esas cosas también nos ayudan a ver qué tanto tiempo estuvo expuesto el niño a ese mecanismo o a ese efecto térmico que también es punto fundamental, ¿no? Si, no es lo mismo que digan, se le cayó la sartén con el aceite hirviendo a la camisa y aquí lo trajimos y llega con la camisa, quiere decir que ese niño estuvo expuesto a ese mismo calor
durante muchísimos minutos y eso obviamente agrava la profundidad de la quemadura. Por eso es importante preguntar bien eso y eso también le sirve mucho al centro de mayor complejidad que recibe a ese niño, porque de esa manera ellos pueden decir, ah, ok, le hicieron esto, quiere decir que probablemente tenga una quemadura más alta y ellos ya pueden ir pensando en los tratamientos siguientes, como el trasplante de piel y estas cosas. Por eso es importante documentar eso. Obviamente escribir, identificar qué tanta superficie corporal está comprometida, porque también es lo que nos permite identificar qué necesita el paciente de entrada. Igual estos pacientes con quemaduras, lo mismo, ¿no? Exámenes, pruebas de función renal, pruebas de función hepática, les ponemos líquidos. Hay tablas específicas que obviamente ahorita no las vamos a nombrar, pero hay tablas que seguramente ustedes conocen para hacer sustitución de líquidos, también obviamente depende de la edad. Como manejo inicial. Pero además de eso, viene una discusión y es, obviamente también se me ha olvidado, perdón, la analgesia es fundamental, ¿no? Estos niños tienen un dolor terrible y tenemos que ayudarles. Esa tiene que ser nuestra función. Identificar las lesiones, tratar de disminuir las secuelas, arrancar con la la analgesia, pero inmediatamente y viene una discusión, ¿no? Antes cuando estaba hablando hace más de 20 años, se tenía muy claro y se decía, las ampollas en una quemadura se dejan porque son o actúan como apósitos naturales. Digamos que ese tema se ha ido discutiendo un poco más. Aquí hay unos protocolos claros y es, esas ampollas se retiran. Tenemos unos vendajes específicos que se han ido creando a través de los años y nos han dado muy buenos resultados y son unos apósitos especiales que se adhieren a la piel, son húmedos y se encargan de absorber toda la humedad que sale de estas heridas porque son heridas bastante húmedas y mantienen la herida y la superficie de la herida seca y eso evita las contaminaciones. Y ha hecho también que los cambios de vendaje se hagan como máximo cada 5 días. Eso hace que uno no tenga las heridas tan expuestas ni las esté molestando pues tanto tiempo y además son heridas que están cubiertas y eso minimiza las infecciones. Y esos vendajes son tan especiales que generan una costra sobre la herida y esa costra se levanta sí, solo sí, cuando el epitelio ya está cicatrizado. Es decir, cuando hay una nueva piel, esa costra se levanta por sí sola y se cae. Entonces eso nos ha dado aquí muchos muy buenos resultados. Pero digamos que en primer medida ustedes como médicos rurales, como médicos de urgencias, tienen que decidir, retiramos las ampollas o no. Hay que tratar de mirar las guías. Yo la verdad no sé actualmente cómo están las guías de quemaduras en Colombia, pero como les digo, aquí por lo menos retiramos las ampollas con unas compresas, con unos apósitos que estén húmedos. Puede ser con solución salina, se retiran las ampollas y si no tienen a la mano vendajes especiales, simplemente compresas o gasas estériles, húmedas, se ponen sobre la herida, se pone un vendaje para hacer que la herida quede cubierta y se remite el paciente a un centro especializado para quemaduras. Los antibióticos están también en mucha discusión. Aquí por lo menos no utilizamos los antibióticos, a menos de que se vea en un segundo o un tercer cambio de vendajes que haya algún tipo de secreción o algún indicio de que el paciente esté haciendo un proceso infeccioso y se toma antes un hisopado para identificar si hay algún tipo de bacteria o no, pero de lo contrario no se usan antibióticos. Hay que mirar, obviamente, activamente si el paciente tiene un compromiso ocular, por ejemplo, en este caso, que se le cae el agua al niño en la cara y además en el tórax, pues si es así, obviamente también lo tiene que ver un oftalmólogo, eso es fundamental también y por eso hay que remitir al paciente a un centro de alta complejidad donde se tenga el servicio. Y otra cosa fundamental es mirar la cavidad oral, porque si hay compromiso, sabemos que puede haber un edema severo que pueda comprometer las vías aéreas y ese paciente necesita entonces una protección de las vías aéreas, es decir, una intubación. Por eso hay que hacer un examen físico concienzudo y volvemos a lo mismo, una anamnesis adecuada. Y tratar de mirar un poquito más allá, ¿no? Este niño nos llegó con un pelo normal, aparentemente solo se había quemado la cara y decidimos cortarle el pelo para identificar si tenía más lesiones o no, y en efecto tenía lesiones casi hasta la mitad de la cabeza. Digamos que este niño aquí ya lo habíamos manejado, ya le habíamos quitado todas las ampollas que tenía en la cara y en el pecho,
y se le puso, nosotros tenemos unos vendajes especiales con una especie de piel artificial para poner en la cara que se pega como si fuera un folio. Y aquí utilizamos el otro vendaje que les estaba contando ahorita, que es húmedo. Y esto lo hicimos bajo sedación, el niño acá lo ven y ni siquiera está entubado. Digamos que estas lesiones iniciales obviamente son súper dolorosas, pero con un manejo analgésico adecuado y aquí bajo sedación en la unidad de cuidado intensivo, obvio, pues se puede hacer sin necesidad de someter al paciente a una anestesia general, que pues obviamente también tiene sus riesgos. Traumas de tejidos blandos y huesos, digamos que causan menos mortalidad de las que uno pensaría, pero pues también son fundamentales de manejar. Anamnesis, intensidad del dolor también es obviamente fundamental de preguntar al paciente para saber si le damos inicialmente antes de hacer un examen físico y de empezar a presionarle en donde le está doliendo al niño, pues obviamente brindarle un poquitico de analgesia. Tenemos que identificar si el paciente tiene en esa extremidad algún tipo de limitación funcional, bien sea pasiva o activa. Volvemos a lo mismo, ¿no? Siempre pensando en maltrato infantil, mirar y preguntar cómo fue la lesión, cómo fue el accidente, para saber si hubo o no una lesión de maltrato infantil. Fundamental ver si hay una irrigación periférica y una sensibilidad adecuada. En síndromes, en síndromes compartimentales, obviamente, es lo primero que se pierde, ¿no? Hay sensación de parestesias, hay disminución de la irrigación periférica y esas cosas tenemos que detectarlas a tiempo, antes de que sea tarde. Ojo con eso. Y obviamente, pues hay casos en los que simplemente hay que saber si el paciente tiene una lesión o no, si tenemos la sospecha simplemente por clínica, por deformidad de la extremidad, por dolor, por limitación de la movilidad, podemos decir, este paciente tiene una alta probabilidad de tener una fractura, yo mejor lo inmovilizo, le doy manejo del dolor, he testeado que tenga una sensibilidad adecuada en la parte distal y su irrigación está intacta, lo inmovilizo y lo remito a un centro donde le puedan hacer por lo menos una radiografía para hacer el tratamiento adecuado. Sí, digamos que no vamos a hablar aquí de cómo se hace ni cuál es la clasificación de las fracturas, porque eso al final lo decide y lo define pues el especialista que lo va a tratar. Pero nosotros como ese médico de primera medida de rural o en el centro de salud, tenemos que identificar si clínicamente tiene signos y síntomas clínicos de una fractura y si los tiene, pues tenemos que tratar de reducir el dolor y el dolor se lo reducimos dándole analgesia y movilizándole la extremidad que tiene en ese momento afectada para poder remitir al niño con calma y que le hagan el tratamiento adecuado. Obviamente, ahí está la línea en la que tenemos que decir, lo remito ya de inmediato con urgencia porque el niño tiene un riesgo de hacer un síndrome compartimental, porque ya tiene alteración de la sensibilidad y porque ya tiene alteración de la irrigación arterial. Tenemos que remitir a ese paciente obviamente inmediatamente. O está el que está con la sospecha de la fractura, o que claramente tiene una fractura, pero no tiene signos de un síndrome compartimental, pero que también tenemos que remitir. Por ejemplo, este niño de 10 años se cayó de un árbol de una altura de más o menos 2,5 metros, y pues aquí era claro, ¿no? Tenemos un edema notorio. Esta es la parte ventral, ¿no? O sea, el codo está aquí abajo. Con una, pues obviamente con una, una inflamación severa, ya tenía incluso aquí un hematoma, con una limitación nuevamente funcional, tenía un dolor terrible, pues obviamente no podía mover el brazo. Digamos que con esos signos y síntomas uno dice, pues con esa deformación que tiene en el codo, pues es más que obvio que tiene una lesión. En ese orden de ideas, tratar de movilizar en una posición que le genere por lo menos estabilidad y le quite el dolor. Aquí no nos podemos poner a improvisar ni a pensar que le vamos a dejar el codo en 90 grados para inmovilizárselo, ¿no? Aquí, por ejemplo, en este caso, la inmovilización es simplemente en cómo tiene el paciente ahorita el brazo, así mismo se inmoviliza, no podemos ponernos a improvisar a movérselo, pero por ejemplo en este tipo de lesiones donde ya hay una inflamación tan severa, donde además sospechamos que no solo hay una fractura, sino una luxación en la articulación, y el compartimento es tan pequeño, tenemos que pensar en que ese paciente tiene un alto riesgo de hacer un síndrome compartimental y tenemos que actuar rápido. Esta es la imagen de ese paciente con
con una luxofractura del codo que va a tener que tener un tratamiento quirúrgico. Lesiones que no son tan evidentes, por ejemplo, una niña que quería treparse un alambrado, se resbaló y con una parte del alambre se hizo esta herida. Uno podría ver la herida así nomás y dice, bueno, se cortó, tenemos que suturarla, pero en este tipo de heridas también no podemos subestimar las heridas. No tenía un sangrado arterial activo, pero sí tenía una lesión del nervio que se tuvo que hacer reconstrucción con, con lupas y con material pues obviamente fino de sutura, pero es más, la imagen es más para eso, ¿no? Como para decir pilas con este tipo de heridas, sobre todo en las extremidades, ¿no? En las manos donde en un compartimento tan pequeño pasan estructuras tan importantes. ¿Sí? Y no es lo mismo que un paciente de estos tenga una lesión en el nervio, que no se la detectemos una lesión arterial, una lesión tendinosa, y le vayamos a generar una lesión, una discapacidad de por vida en un paciente que por ejemplo es diestro y después no puedan utilizar adecuadamente su mano. Conclusiones, ya terminando, siempre hay que tener la calma. Nosotros tenemos que ser el polo a tierra del servicio de urgencias. Muchas veces cuando llegan los pacientes en esa parte álgida del trauma, son pacientes que llegan agitados, las enfermeras se contagian de esa agitación y nosotros tenemos que tener la calma para pensar, para hacer una anamnesis oportuna, para hacer un examen físico completo, para evaluar inmediatamente qué daños tengo en este momento, qué daños se me pueden presentar más adelante y qué tengo que hacer actualmente. Este paciente requiere un tratamiento de emergencia ahora, tengo que inmovilizarlo, tengo que hacerle algún tipo de maniobra específica para evitar que ese paciente se muera y obviamente siempre tener en la cabeza el tema de identificar si hay o hubo un maltrato infantil. Acuerden, recuerden siempre que los niños tienen que ser nuestra prioridad y nosotros estamos para protegerlos. No estamos para juzgar a un entorno familiar, porque no somos jueces, eh, pero sí tenemos que identificar situaciones que puedan poner en riesgo a los niños y actuar de manera oportuna. Y eso no solo significa identificar los posibles casos de maltrato infantil, sino significa también educar a los papás. Y si tenemos 5 minutos para educar a los papás y mostrarles que esa situación pudo haber sido mayor y que su hijo pudo haber muerto por estas y estas circunstancias, eso genera un tipo de educación en los papás y eso nos puede llevar a una cultura preventiva más adelante. No podemos nunca subestimar los traumas en los niños. Ojo con eso. Los traumas que parecen banales pueden tener lesiones graves, como los que les mostré de la ruptura renal y estas cosas. No subestimemos ese tipo de heridas. Y lo otro que debería quedarles de pronto también en la cabeza es, hagamos un poquito más, hagamos parte un poquito más activa de ese tema investigativo. Vuelvo y le repito, tenemos muchísima información en los hospitales. Que digamos no la puede tomar un estadístico porque ellos de pronto no tienen la forma de ver ese tipo de información de manera crítica y conjunta como si lo podemos ver nosotros después de haber estudiado 6 o 7 años medicina. Digamos que si nosotros cogemos una cohorte de pacientes y información con un grupo específico de síntomas y de signos y los encajonamos en un tipo de patología, podemos sacar datos muy importantes que nos pueden ayudar a nosotros mismos a crear nuestras propias guías y a mejorar ese tipo de cosas, ese tipo de manejos y disminuir esa mortalidad que está trágicamente elevada en Colombia. Muchas gracias por su atención, espero que haya sido del agrado esta charla, perdón lo larga, y si es del interés de ustedes, obviamente podemos ahondar un poquito en tema de movilizaciones o de trauma más específico en niños, pero pues espero que haya sido de su interés y de su agrado y nada, muchas gracias por haber estado ahí conectados y pendientes. Listo. Pues entonces esa fue la charla pues que Nico preparó para el grupo de interés. Espero que la hayan disfrutado, que hayan aprendido tanto de cosas de medicina como cosas que no son de medicina que necesitamos saber
que no solamente se aplican claramente para pediatría, sino como él dijo, hay cosas que necesitamos aplicarla en todas las ramas de la medicina y no conformarnos de pronto con las herramientas que tenemos acá o con el sistema que tenemos, sino nosotros podemos ser como como esos capitanes que estamos liderando una nueva era, una nueva generación y no quedarnos repitiendo lo que de pronto nuestros antepasados en esta carrera lo han hecho, sino al contrario, innovar, si nos podemos formar afuera es posible. A veces uno cree que es imposible hacer este tipo de cosas y Nico es un claro ejemplo que los médicos colombianos somos muy buenos afuera, que nos reconocen como una formación excelente y que después podemos venir a aplicar todo ese conocimiento a nuestra población y comenzar a cambiar un poco estas dinámicas. Yo creo que no solamente los niños, sino cualquier persona acá en Colombia se beneficiaría con, con un sistemas de emergencias mucho más estructurados, con que una ambulancia llegara a tiempo, con pues obviamente tener un helicóptero, bueno, demasiadas herramientas que claramente estos países pues han trabajado en ellas durante años, pero también sembrar esa semilla que no podemos solamente verlo en esos países o en la televisión, sino que nosotros también somos, tenemos que comenzar a ser como activistas y tratar de hacer un cambio en nuestro país. Entonces, pues esa era la charla que les tenía el grupo de interés para hoy. Pues espero que la hayan disfrutado y pues recordarles que el sábado hay pues el simposio de pediatría con neurología. Ya ustedes verán pues en las redes sociales como todo el programa por si quieren asistir también y nos vemos en 8 días en otra charla de USPIC. Gracias.